conectado desde River Arena, Anaheim, California, con las banderas que representan Ecuador, Bolivia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Brasil, USA, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, que no aflojen los aplausos, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Chapines, Venezuela, Cuba. Mirá, hay gente de todas partes del mundo que están hoy aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo siento como un clima mundialista. Maravilloso. Felices por México, hay que felicitarlos a los mexicanos. Argentina no lo felicite porque estamos como acostumbrados. Pero más allá de las rivalidades que... Yo siempre digo, las rivalidades deportivas tienen que ser deportivas, ¿no? A veces yo publico algo, obviamente por mi país natal, y se enojan, dice, pero ustedes los argentinos agrandados porque compraron el Mundial, porque... Y algunos se lo toman muy en serio. Algunos dicen, no, pero compraron porque está la princesita del Mundial, que es Messi, que arregló con la FIFA... Y se enojan y me mandan al infierno, Dante, eso es una vergüenza para el evangelio, porque merecemos ganar, porque México, porque Ecuador. Y yo digo, ¿sabrán qué es fútbol? ¿Sabrán que los únicos millonarios son los 22 que corren ahí abajo? Está muy bien, ¿no? El fútbol es apasión, es como cualquier otro deporte, pero es nada más que una rivalidad futbolística. Después todos somos hermanos, y hermanos latinoamericanos. Este miércoles pasado, cambiando el clima, obviamente, nuestra querida Venezuela, que yo estuve hace unas semanas ahí, hace poco, fue azotada por estos dos sismos de gran magnitud y inmediatamente tuvimos que implementar un plan de emergencia. Lo han hecho muchos países, muchas fundaciones, muchos artistas, gente conocida. Inmediatamente ha enviado recursos y bueno, nosotros nos conectamos inmediatamente con la gente que ha trabajado con nosotros desde Venezuela siempre, que es una cabeza de playa, Venezuela Amiga, y ha sido invaluable para nosotros poder enviar los recursos, lo oportuno de la ayuda, porque tuvimos que hacerlo rápido. Es muy doloroso, duele ver no sabemos todavía las cifras oficiales de los fallecidos, de los desaparecidos, de los chiquititos que están allí, de los abuelos. Nuestros voluntarios inmediatamente, apenas ocurre la tragedia, empezaron a trabajar, no se han detenido. Ellos enviamos recursos financieros y ellos han trabajado hombro a hombro con bomberos, ambulancias. Nosotros lo que hicimos como Riva es proporcionar el equipo que hacía falta para el rescate. No tenían o carecían de máscaras, cascos, tanques de oxígeno. Esos tanques los proveemos, enviamos los recursos para conseguir esos tanques, manómetros, botiquines de primeros auxilios, rotomartillos para romper los escombros y sacar sobrevivientes, palas, plantas eléctricas. Y nuestro equipo que trabaja con nosotros comenzó apoyando en Caracas y después se trasladaron a La Guaira, que es una de las zonas más afectadas. Entonces, te lo cuento porque esto tiene que ver con tu semilla. Hemos provisto, además de los grupos de rescate, colchonetas, almohadas, cobijas, bolsas de alimentos, kits de higiene personales, porque gente perdió todo. Cuando se cayeron los edificios, las casas quedaron sin nada. Y estas son las horas más difíciles, que son las primeras horas después de los terremotos. Entonces la ayuda de River ha hecho posible que se hayan rescatado decenas de personas con vida. Ayer sábado estábamos en comunicación directa con nuestros voluntarios. Nunca paramos la comunicación y mientras que el grupo de rescate usaba uno de los generadores que enviamos, que le dan energía al equipo demoledor en concreto y así poder rescatar más sobrevivientes, ¿no? Así que independientemente de la ayuda, que no vamos a poder parar de ayudar, no es que ya ayudamos. Ahora hay que seguir enviando. Estamos en contacto con una fundación muy seria. Hay muchas fundaciones que lo están haciendo, pero nosotros siempre buscamos una fundación en el lugar y afortunadamente y por providencia divina lo venimos haciendo desde el 2020 con esta fundación que es Venezuela Amiga. Oramos por todos nuestros hermanos venezolanos. Lo único que uno más puede hacer es orar. Parece a veces superfluo, pero no. Han sido devastados por esta tragedia y oramos por nuestros voluntarios que han puesto en riesgo sus vidas para llevar ayuda a las zonas más afectadas
y no dejemos de clamar. Estamos en un ambiente de mundial, de fútbol, no sé, de comer algo en familia y disfrutar, pero en medio de esto hay una tragedia que no puede ser tapada ni eclipsada simplemente por el deporte. Tenemos tiempo para una cosa y tiempo para la otra. Ahora oramos mucho, mucho por los que están de luto. Las cifras son altísimas, mencionarlas casi es morboso, la cifra de fallecidos. Pero nuestros hermanos venezolanos, un país que ha sido tan golpeado, un país que ha sido tan vapuleado y que estaba viviendo una esperanza de cambio en cuanto al gobierno hegemónico, a lo que han vivido durante muchos años, que no estoy ni a favor ni en contra. Digo, yo noté la esperanza en los venezolanos ahora que estuve y de repente esto que es un golpe fuerte, que no hay que buscarle necesariamente, ahora no es tiempo de buscar el por qué y Dios lo permite y qué hicieron. Sí, no, esto es lo que la Biblia describe, rumores de guerra, pestilencias, que el amor de muchos se enfriará. Todo lo que la Biblia describe que va a pasar, nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Así que oramos por Venezuela, estamos con ustedes, no aflojen mis queridos, acá estamos desde acá, ayudando económicamente, sosteniéndolos y orando fuertemente. Dios los bendiga muchísimo, venezolanos. Muy bien. Y ahora sí. Hace un par de semanas fuimos acá a Tijuana, esto es minuto y medio. Tijuana es, para los que no saben, el resto del mundo está muy cerquita de aquí, es la frontera con México, con muchísima necesidad. Y entonces un grupo de voluntarios que no pueden ir con nosotros a la África, no pueden ir a la India, por cuestiones de trabajo, de agenda, entonces sí pudieron acompañarnos en Tijuana. Y gracias por tu siembra, gracias por tu semilla, mi amado, gracias a la gente que toda la semana estuvieron llamando, ¿cómo puedo ayudar a Venezuela? Y entonces enviaban los recursos para que nosotros enviemos también a este golpeado país. Bueno, y así también todo lo que hacemos por otras naciones o aquí mismo en la tierra donde Dios nos plantó. Esto es Somos River, 2 minutos o minuto y medio, Tijuana. Sobrenatural, eres Dios sin igual,
del cielo y mar, sobrenatural. ¿Se la sabe? Sobrenatural. Habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios. Dígalo fuerte. Sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Una última vez. Sobrenatural. Dele fuerte este aplauso. Vamos. A ver si alguien se acuerda de esta canción. A ver si te acuerdas tú. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar.
hablar, escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, háblame, Señor. Escucharé. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es. ¿Le gustaría levantar una mano al cielo y decírselo? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Una vez más, dígaselo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es. Bueno, 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 bueno es Dios. Te escuchamos, oh Señor. Bueno es Te Dios. alabamos, Señor. Que se oiga ese aplauso hasta el cielo. Gracias, Dios, por tu bondad. Recibe esta ofrenda de palmas en agradecimiento por tu bondad. Acompáñame en esta oración, Padre. Gracias que nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Siempre has estado a nuestro lado. Nunca nos ha faltado pan, nunca nos ha faltado tu sostén. Te bendecimos, te honramos. Y ahora dígale: Señor, abro mi mente, abro mi corazón para recibir tu palabra este día, y declaro que mi vida nunca más será igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Gracias a esta banda, a estos cantantes. Cómo me encanta cantar con ellos. Bueno, cómo me encanta cantar, pero con ellos se hace fácil. Cada semana, aquí en River, escuchamos a Dante decir: ¡estamos listos!
Bueno, no intento tratar de hacer su acento. Estamos listos para lo que creo que Dios me habló. ¿Se han dado cuenta que cada semana Él nos pregunta, estamos listos para recibir lo que creo que Dios me ha hablado? Ahora, siempre aclara lo que creo que Dios me habló. Esto es importante, porque no hay que decir Dios me dijo, al menos de que Dios me dijo. Muchas personas nos preguntamos, ¿cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo se sabe cuando Dios ha hablado? En Hollywood, en las películas, nos han hecho la idea de que siempre es una voz profunda, con cajas de eco y reverberancia. Hijo mío, hijo, dice el Señor. Bueno, aunque es cierto que Dios sí ha hablado en voz audible, hay muchas ocasiones en la Biblia donde vemos a Dios hablar en voz audible. ¿Se acuerdan de la historia cuando Moisés se acercó a un arbusto que se estaba quemando pero no se consumía, y de repente el arbusto le empieza a hablar y era la voz de Dios hablando con Moisés? Tenemos la ocasión cuando los cielos se abrieron sobre Jesús y se escuchó una voz audible del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia. Escúchenlo a Él. Dios habla audiblemente. Saulo de Tarso, que después lo conoceríamos como el gran apóstol Pablo, estaba rumbo a Damasco para matar creyentes de Jesucristo, cuando de repente Dios lo tumba de su, ahora sí que lo bajaron de su macho, lo tumba del caballo, se abre el cielo, una luz tremenda y se escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay otra historia muy interesante en el Antiguo Testamento del profeta Samuel, cuando todavía era muy niño y aún no reconocía la voz de Dios, y está tratando de dormir cuando escucha su nombre ser hablado, y entonces corre con el sumo sacerdote, porque para estas alturas Samuel ya está viviendo en el templo consagrado a la obra del Señor, un niño todavía, y va con el sumo sacerdote. Le pregunta: ¿me llamaste? Y el sumo sacerdote: no, estoy tratando de dormir. Lo regresa a su recámara y Samuel vuelve a escuchar esa voz audible, regresa con el sumo sacerdote y lo regresa a su habitación. A la tercera, Samuel vuelve a escuchar su nombre, y para estas alturas el sumo sacerdote dice: a la otra que oigas esa voz, responde: heme aquí. Y eso fue lo que pasó, y Samuel recibió instrucciones directas de parte de Dios en una voz audible. Ahora, en lo personal, a mí nunca me ha tocado escuchar una voz audible. No tengo por qué dudar de los que dicen que sí lo han escuchado, pero creo que voces audibles son la excepción, no la regla. Dios también ha hablado de muchas otras diferentes maneras. En ocasiones ha usado ángeles mensajeros. En el Antiguo Testamento, Abraham recibió un par de visitantes que después nos damos cuenta que eran ángeles. ¿Se acuerdan de la famosa María, que recibió un ángel y él le dijo: tú vas a ser la mamá del Mesías? ¡Qué tremenda oportunidad para María recibir a un ángel! Yo nunca he recibido un ángel, varios demonios, pero nunca un ángel. Dios ha hablado a través de sueños y visiones. ¿Se acuerdan de uno de los patriarcas, que es Jacob? Él recibió un sueño una vez que se abrió el cielo, había una escalera, estaban bajando y subiendo ángeles, y al final de la escalera él veía el trono mismo de Dios. Fue tan impactante este sueño de Jacob que cuando despierta él hace un altar y nombra el lugar Bet-El, que Bet-El significa en el hebreo casa de Dios. Tan impactante fue
Esa vez que Dios le habló a Jacob. Pedro, el apóstol, está en una azotea una tarde, está orando y de repente Dios lo visita con una visión espectacular que cambiaría la vida y el rumbo del trabajo de Pedro. Tremendo. Dios habla. En pocos días atrás escuchamos a Dante enseñarnos acerca del silbido suave que Dios usó para hablarle a su profeta Elías. Una vez Dios usó a un burro para hablarle a un profeta. Debería de ser al revés, el profeta hablándole a los burros, pero esta vez fue el burro hablándole al profeta. Le tengo noticias el día de hoy. Hoy Dios va a usar a otro burro para hablarle a usted. Muchas gracias. Porque Dios sigue hablando, seguirá hablando, siempre habló, está hablando y seguirá. Así va a aplaudir. Él siempre habla. Hay un versículo en Hebreos capítulo 1, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios sigue hablando. Dios está hablando. Dios te va a hablar hoy. Dios ya te está hablando en este mismo instante. Pero ¿cómo podemos usted y yo escuchar la voz de Dios? Y eso es de lo que quiero hablar, porque la clave está en sintonizar su voz. Sintonizar es cuando usted encuentra la frecuencia correcta. Hay frecuencias, ¿no es cierto? Cuando usted quiere escuchar su estación de radio favorita de pura música buena, de Marcos Witt y de otros salmistas que Dios usa, usted tiene que sintonizar a esa frecuencia, la 88 punto no sé cuál, la 104 no sé qué, y usted sintoniza. Y si no está usted sintonizado, no puede usted escuchar esa frecuencia. O cuando quiere usted ver el partido, tiene usted que prenderle al canal correcto. Si está usted en el canal incorrecto, no va a poder ver el partido. Se trata de sintonizar. Dios usa canales para hablar, pero no siempre estamos sintonizados al canal que Dios está usando. Yo crecí en la ciudad de Durango, México. Muchas gracias. Cualquiera que gritó es de Durango, no tenemos otra razón por qué gritar. Y mi papá predicaba en diferentes pueblos alrededor de la ciudad, y muchas veces nos invitaba a mis hermanos y a mí para que lo acompañáramos. Y regresando de esos pueblos donde él iba a predicar, ya era de noche, 11 de la noche, 11:30 de la noche, y mi papá trataba de sintonizar un canal de música cristiana que salía de la frontera mexicana en una ciudad que se llama Laredo, Texas, Radio Manantial. Y de noche, no sé por qué de día no se lograba escuchar, pero de noche habían ocasiones donde él encontraba y sintonizaba y escuchábamos a Manuel Bonilla. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar. Y de repente la radio hacía y entraba otra frecuencia a interrumpir que se llamaba La Tremenda. Entonces vendríamos escuchando a Manuel, mi rey soberano, y luego de repente, y sigo siendo el rey. Y al rato regresaba con Manuel Bonilla. Sintonización. Lo que pasa es que en las frecuencias hay mucha estática, mucho ruido que impide que escuchemos bien.
Hay otros ruidos que nos distraen. Hay ruidos de la presión de la vecina, de los familiares, de la economía. Hay distracciones que están todo a nuestro alrededor. Estos días hay una tremenda distracción que se llama el mundial. Hay algunos de ustedes que ni siquiera aguantan estar aquí adentro para saber qué es lo que está pasando con Canadá. No, todavía ni empiezan a jugar. Pero estamos ahí muy pendientes, estamos viendo redes, estamos siendo interrumpidos por noticias. Y la clave en escuchar la voz de Dios, mi querido amigo, es sintonizarlo, prender la frecuencia. Y hoy le voy a hablar acerca de uno de los principales canales que Dios usa para hablarnos, y es la palabra de Dios. Gracias por su entusiasmo de los de este lado. La palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras. Hebreos capítulo 4 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy le voy a dar 3 verdades, o como diría Dante, axiomas, tótem, para sintonizar la voz de Dios. Tótem número 1. La voz, si quiere apuntar, la voz de Dios suena a la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando Dios nos habla, por ejemplo, a través de una predicación, porque Dios habla a través de predicaciones, esa predicación tiene que estar llena de la palabra de Dios. Es una de las cosas que amo aquí en River. Cada semana, cada mensaje está llena de la palabra de Dios. Me encanta eso, porque la voz de Dios suena a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla a través de personas sabias, porque Él habla a través de personas sabias, esos consejos tienen que alinearse a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla a través de canciones y cantantes, porque Dios usa canciones y cantantes para hablarnos, ¿verdad? Esas canciones tienen que alinearse a la palabra de Dios. Ese mismo papá del que les cuento, con el que viajé para que él predicara a todos los pueblitos alrededor de Durango, él tenía conmigo cuando yo empecé a componer canciones y a grabar canciones, mi papá tenía una regla tremenda: que cada canción que yo cantara tuviera lo que él llamaba capítulo y versículo. Capítulo y versículo. Yo nunca olvido, una vez regresamos de una reunión y yo había cantado muy alegre una canción, y sentado en la mesa comiendo, mi papá me dice: esa canción no la vuelves a cantar en la congregación. Y yo: ¿por qué no? Cuando me traigas el capítulo y versículo que respalda esa canción, te permito volverla a cantar. Y yo fui, en aquellos años no había Google. Había unos libros tremendos que se llaman concordancia, y yo pasé una semana entera buscando capítulo y versículo, y ¿qué creen? No la encontré. Y entonces, como a las 2 semanas, llegué todo cabizbajo: papá, tenías razón, no encuentro el capítulo y versículo. Marcos, que te quede claro: todo lo que cantes, que tenga capítulo y versículo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar nunca. Óigame,
Mi papá lleva más de una década en el cielo cantando con el apóstol Pablo, y yo todavía tengo en mi oído capítulo y versículos hasta la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a través de su palabra. Cuando Dios habla a través de los profetas tienen que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo le quiero aclarar, yo creo en el don de la profecía. Yo he visto a tremendos profetas hablar palabra de Dios, pero hay veces que los profetas no le dan al blanco porque se emocionan, no sé qué pasa. Yo nunca olvido. Yo conozco de primera mano una historia real. Esto no es una anécdota, es una historia real. En cierto lugar había un grupo de jóvenes que están cantando y alabando, y en aquellos años se estilaba algo de que cuando al rato hacían unas pausas, de repente alguien hablaba una palabra de profecía, y entonces una persona, era un joven nuevo, seguramente estaba molesto por algo, porque empezó a profetizar: hijos míos, así gritando, dice el Señor, son todos ustedes unos repróbatas, infieles, y voy a venir desde el cielo con fuego consumidor y los voy a consumir a todos. Yo, Jehová de los ejércitos, todos ustedes son inmundos, pecadores, y yo vendré con espada y los raeré de la faz de la tierra. Y todos se quedaron en silencio de que, ¿será ese Dios el que está hablando? De repente una señora mayor con más experiencia, allá en la parte de atrás, con una vocecita delgadita, dice: hijitos míos, dice el Señor, ese no fui yo. Historia verídica. Ese no fui yo. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no fue Dios? Bueno, porque la palabra dice que Jesús llevó todos nuestros castigos, todos los golpes los llevó Jesús en la cruz del Calvario, para que tú no tengas que llevar los golpes. Cualquiera que te dice que te tienes que golpear no conoce la palabra. Amigo, ya no hay manda, no hay golpes, no hay latigazos por mi culpa, no. Cristo llevó toda nuestra culpa en la cruz del Calvario y podemos vivir en paz con Dios. Isaías lo dice de esta manera: el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Esa profecía, entre comillas, no se alineaba a la palabra de Dios, entonces la podemos descartar tranquilos, nos podemos ir en paz. Así que número uno, tótem. Número uno, la voz perdón, la voz de Dios suena a la palabra de Dios. La voz de Dios suena a la palabra. Ahí le va la segunda. ¿Cuántos les voy a dar? 3. Ya di una, ahí va la segunda. ¿Listos? Número 2. Cuanto más convivamos con alguien, más conocida nos hará su voz. Más conocida se nos hará entre más convivamos con alguien, más conocida se nos hará su voz. Jesús dijo en el libro de Juan: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuche la traducción que encontré en el lenguaje actual, una traducción más para burros como yo. Gracias. Y todos los que se rieron, que somos del mismo club. Dice la traducción lenguaje actual: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. ¿Vieron la palabra conocer y la palabra reconocer? En el conocer viene el reconocer.
Entre más usted conviva con la palabra de Dios, más reconocerá el vocabulario de la palabra de Dios. Miriam, que es mi esposa, y yo tenemos más de 40 años de casados. Muchas gracias. Eso es perseverancia. Yo llevo más de 40 años escuchando esta voz dulce. Fue muy rápida esa aclaración. Y preciosa de mi mujer. Cuando ella me llama por teléfono, bueno, hoy día tenemos el identificador, pero habíamos muchos aquí que nos acordamos cuando recogíamos el teléfono y no teníamos idea quién nos estaba llamando. Cuando Miriam me llama y yo contesto, bueno, y ella dice, hola Marcos. Yo no respondo, ¿quién habla? ¿Por qué? Porque sé quién habla, porque reconozco su voz. Si alguno de ustedes viniera a decirme, oye Marcos, Miriam me encargó decirte que te odia y que nunca más va a volver a la casa contigo, yo te miraría a ti y diría, eso no suena a Miriam, porque llevo 40 años conviviendo con ella y sé que me ama increíblemente. Reconozco el vocabulario de alguien que me conoce y con quien yo he convivido. Le doy otro ejemplo. Si alguien me llamara por teléfono y me dice, ¡hey, Marquitos! ¿Cómo estás? ¿Marquitos? La primera pregunta que me surgiría es, ¿cómo consiguió mi número de teléfono este impostor? Porque todos los que conviven conmigo y me conocen bien saben cuánto odio que me digan Marquitos. Si tú me dices Marquitos es porque no has convivido mucho conmigo. Y si quieres convivir conmigo, no me digas Marquitos, en el nombre de Jesús. Amén. Entre más convivamos con la palabra de Dios, más reconoceremos el vocabulario de la voz de Dios. Les voy a dar otro gran ejemplo. Entre más convivo con Dante, alguien de ustedes viene y dice, Marcos, Dante el otro día mencionó a tu abuela. De hecho, dijo que tu abuela es una gran mother. Yo diría, eso sí suena a Dante. Te creo. ¿Por qué? Porque en la convivencia me he dado cuenta que él menciona a la abuela de todos nosotros acá en River. Ahora, si uno de ustedes viniera a decirme, Marcos, Dante me encargó que a la próxima que tú vengas a River le traigas una docena de pupusas. Dígame usted, eso no suena a Dante. Si alguno de ustedes viniera a decirme, Marcos, ¿sabías que Dante está seguro de que Argentina va a ganar otro mundial? Dígame, ¿que suena o no? Eso también suena a Dante. La clave, ¿cuál es la clave? Convivencia. La palabra convivencia significa compartir un espacio y tiempo con la palabra convivencia. De la misma manera,
entre más convivimos con la palabra de Dios, más reconoceremos la voz de Dios. Le doy otros ejemplos. Si escuchamos a alguien decir: Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti, eso suena a Dios. ¿Qué tal esta? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso también suena a Dios. Dios nunca te dejará, nunca te abandonará. Eso suena a Dios. Dios promete que los hijos de los justos no mendigarán pan. ¿Eso suena a Dios, sí o no? Claro que Dios dice que eches todas tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Eso también suena a Dios. Dice Dios que eres más que vencedor por medio de aquel que venció por ti en la cruz del Calvario. Eso suena a Dios. Puedo vivir en paz. Eso suena a Dios. Puedo vivir con su perdón. Eso es Dios. Puedo vivir seguro. Suena a Dios. Suena a Dios. Suena a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos convivido con su palabra y reconocemos el vocabulario de Dios. Amigos, pase tiempo en la palabra de Dios. Pase tiempo en la palabra de Dios. Hace poco Dante muy gráficamente nos habló de rumiar. ¿Se acuerdan? Rumiar es masticar, es sacarle todo el provecho a lo que estamos mascando o masticando. Y es lo que hacen las vacas. Tienen 4 estómagos. Qué bendecidas las vacas con 4 estómagos. ¿Qué daría yo por otro estomaguito más, Dios mío? Digo, qué bendición. Y comen y lo mandan al estómago 1, y luego lo vuelven a sacar, lo mandan al estómago número 2. Y Dios, qué tremendo sería eso. Una pupusa acá, otra pupusa acá. Igual la palabra de Dios es pasar tiempo masticando, rumiando, escuchando, recordando. Dios ha sido bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Ese es el vocabulario de la palabra de Dios. ¿Alguien está emocionado esta mañana? Aparte de mí. Entre más tiempo pase usted con la palabra de Dios, más fácilmente reconocerá un vocabulario falso. Ahora, no se preocupe de andar estudiando vocabularios falsos. No. Tome su tiempo para estudiar el vocabulario verdadero, y lo falso, ¡prum!, pronto brotará. Yo nunca olvido una vez, uno de mis amigos era alguien que trabajaba en un banco y le enseñaban cómo distinguir entre billetes falsos y billetes verdaderos. Y nunca olvido que me dijo: nosotros no pasamos nada de tiempo estudiando billetes falsos. Nos dijo: nosotros estudiamos los billetes verdaderos, los revisamos, los vemos con lupa, los olemos, los tocamos, porque entonces, como tenemos tanto conocimiento del verdadero, cuando pasa un falso, ¡pum!, rápido. Ese es un falso. Eso es lo que usted tiene que hacer con la palabra de Dios. Pase tiempo estudiando la palabra de Dios. Cuando se le presenta lo falso, rápido lo va a poder descartar. Así que la convivencia con la palabra de Dios nos ayudará a sintonizar la voz de Dios. Número 3, y con esta me despido. Número 3, la voz de Dios no va en contra de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. La voz de Dios no va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien viene y le dice: a mí Dios me dijo que tengo que matar a mi suegra, eso no suena a Dios. Dios a mí me dijo que me robe ese dinerito para poder sostener a mi familia. Ayúdenme.
Eso no suena a Dios. A mí Dios me dijo que le dé una tremenda golpiza a mi vecino para que se le quite lo arrogante. River, ayúdenme a predicar esta mañana. ¿Eso suena a Dios? Dios me mostró que esta noche me voy a emborrachar para festejar el partido que ganó mi país. Eso no suena. Acá alguien aplaude. Amén. Amén. Me encantó. ¡No! Me echó a perder el mensaje. Acá. ¡Ay! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No, la Biblia es muy clara acerca de no emborracharse. Ay, ya no sé ni cómo seguir este mensaje después de esa interrupción. Dios me dijo que lleve este chisme a mi comadre para que oremos juntas. Eso no suena a Dios. Dios me dijo que Marcos Witt es un hereje, un charlatán. Ese no suena a Dios, pero yo te puedo dar el nombre y el apellido a quien sí suena que dice ese tipo de cosas. De hecho, la Biblia dice que si guardamos su palabra en nuestro corazón, no vamos a pecar. Dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar, justo para no chismear, para no golpear, para no emborracharse, justamente guarde la palabra y Dios te va a guardar de no pecar. Si pones la palabra en tu corazón. Cuando el enemigo viene a tentarnos, porque a todos nos quiere tentar el enemigo, a todos, tenemos que aprender a responder como Jesús respondió. Escrito está. Escrito está. Todos somos tentados. Ni a Jesucristo mismo le hicieron exento de la tentación. Usted y yo vamos a ser tentados. El mejor aliado que podemos tener es la palabra de Dios. Viene el diablo y te dice, habla mal de tu vecina. No, escrito está. Y usted le responde, emborracha. No, porque escrito está. Le voy a dar unos versículos a la persona que me aplaudió muy fuerte acá. No te embriagues con el vino, dice la palabra de Dios. Dice, su palabra te va a guardar en los momentos más difíciles. Su palabra te va a mostrar el camino. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra, su palabra te va a mantener sin pecar, te va a mantener fuerte. Y cuando peques, porque también todos pecamos, su palabra te va a volver a levantar. Su sangre te va a volver a lavar. Su Espíritu Santo te va a mantener firme y fiel por su palabra. Apláudale a la palabra de Dios. Su palabra es eterna. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. En un mundo donde todo pasa de moda, ancle su vida en la palabra eterna de Dios. En un mundo con tanta inestabilidad, ancle su vida en la eterna palabra de Dios. En un mundo que constantemente cambia de opinión, ancle su vida en la palabra de Dios para que usted viva seguro. Ancle su vida en la palabra de Dios. Ahí sí necesito escucharlo a usted. Sintonizar. La voz de Dios comienza con sintonizar la palabra de Dios, porque su voz suena a su palabra. Y voy a terminar con el Salmo capítulo 1. Me encanta este salmo. Es uno de mis salmos favoritos. Y solo voy a leer del verso 1 al 3. Pero es un salmo que nos recuerda por qué
debemos estar anclados en la palabra de Dios. Bienaventurado. Esa palabra bienaventurado significa miles de bendiciones va a recibir. Bienaventurado. El varón o la varona, ahí está hablando en términos generales. No se sientan excluidas, señoras y señoritas. Bienaventurado el hombre o mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa palabra escarnecedor simplemente significa de burlones, de gente que se burla, gente que siempre se mofa de todo y de todos. No te sientes en ese asiento, dice la Biblia, sino que en la ley del Señor, en la palabra, está su delicia. Estómago 1. Y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Esto es lo que quiero que ponga atención. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ha visto usted un árbol que está plantado al lado de un río o de un arroyo? Son enormes, frondosos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Vas a ser muy, muy lleno de fruto, muy buenos frutos. Que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y esta frase, cada vez que la leo, no me cabe en la mente, porque dice: y todo lo que hace prosperará. No algo de lo que hace. Ayúdenme a predicar. Todo lo que hace. Todo lo que hace prosperará. Acompáñenme sobre sus pies. Me acompañan de pie. Sintonizamos la voz de Dios, sintonizando la palabra de Dios. Le invito a que tome una decisión de pasar tiempo diariamente con la palabra de Dios. Si usted es de mi club de burros cristianos, hay un app increíble que se llama YouVersion, donde usted puede recibir, incluso si se le olvidó leer ese día, te aparece una notificación, dice: hey, todavía no te metes a la palabra. Y me encanta eso, porque hay días que me despierto y pasan cosas y me recuerda, y regreso, abro y leo mi porción del día. Y todos los días me gusta pasar tiempo leyendo, comiendo, rumiando la palabra de Dios. Para los que son nuevos, para los que somos nuevos y no tenemos mucho tiempo estudiando la Biblia, no te vayas al Apocalipsis. Digo, conozco de miles de teólogos que llevan cientos de años y todavía no se ponen de acuerdo de lo que dice el Apocalipsis. Empieza con las enseñanzas de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee los proverbios. ¿Sabías que hay un proverbio por cada día del mes? Son 31 proverbios, uno por cada día del mes. Y un día, cuando nos tocan 30 días en el mes, pues te lees dos, el 30 y el 31. Uno para cada día del mes, bien fácil. O lee también los salmos. Hay tanto contenido tan increíble en la palabra de Dios que te va a mantener firme en el día de la tentación, te va a mantener libre de la borrachera, te va a mantener libre del chisme, te va a mantener libre del pecado, te va a mantener firme en una vida victoriosa que Jesucristo compró para ti en la cruz del Calvario. Dale ese aplauso a Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Señor, te encargo a cada una de estas personas que estamos aquí. Yo sé lo que tú pusiste en mi corazón y lo he entregado de la mejor manera que yo sé cómo. Pero ahora, Espíritu Santo, yo te pido que tú soples vida a esta palabra que yo hoy he enseñado, para que nos vayamos de aquí transformados por tu palabra preciosa, en el nombre de Jesús. River, siempre es un gozo estar acá con ustedes. Gracias por invitarme. Les amo. Dante. Muchas gracias, Marcos. Damos un aplauso al Señor por Marcos. Nos vamos con la sed de la palabra. Es maravillosa palabra de Dios. Y Marcos nos recuerda siempre volver a las bases, a los fundamentos. Así que nos vamos con ese hambre, con esa sed de los proverbios, de los salmos, de llenarnos del depósito de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el domingo que viene. Que tengas un lindo fin de semana. Chau, 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 chau. Bendecidos para bendecir.